Cuando yo leí el Zaratustra muy joven por primera vez, con una actitud jacobina, muy apresurada, por cierto, porque yo después volví a leer a Nietzsche ya con más cuidado. Yo llegué allá a la clase a informar, pues, todo el nihilismo de Zaratustra y no había objeción. El Colegio Alfonso Jaramillo era muy liberal. Era un gran pedagogo, don Alfonso Jaramillo, de aquí de Abejorral, Antioquia, pero se había formado en Bélgica y él era de la escuela de don Agustín Nieto. Él había sido vicerrector del Gimnasio Moderno. Y como don Agustín Nieto Caballero aportó los métodos de Crowley, de María Montessori, de manera que era un ambiente muy humanista, muy liberal desde el colegio. Y ya desde entonces, aunque desde luego que influyó mucho en mi formación la biblioteca de mi padre, ¿no? Por ejemplo, acabo de mencionar a Nietzsche. Yo empecé a leer a Nietzsche muy joven. La primera lectura pues fue muy superficial, diría yo. Cuando llegué a Alemania, una de las primeras obras que adquirí fueron la edición de Carl Schlechter de Nietzsche. Y me dediqué, entre otras cosas, a buscar en el índice de temas, aquellos temas que yo ya había trajinado y prácticamente hice una relectura en ese sentido. Pero como le digo, ya desde bachillerato me interesé mucho. Yo recuerdo que por allá en quinto bachillerato compré varios diálogos de Platón, de esa pequeña colección esa bonita colección de Aguilar. Y me leí varios diálogos de Platón de una manera muy intuitiva. Pero naturalmente ya la formación seria pues está muy vinculada en mi caso en su primera etapa a la universidad, sobre todo a la gestión docente de Danilo Cruz Vélez en su mejor época. Desafortunadamente el profesor Cruz Vélez, que era sobre todo un excelente exégeta de textos, se retiró muy rápido de la docencia. Él ya lleva más de como 30 y tantos años fuera de la docencia, porque era realmente entonces un hombre muy consagrado, muy sistemático, aunque restringido en sus temas. Él, por ejemplo, nunca se ocupó de Hegel, lo cual siempre lamenté. Yo después en Alemania, sobre todo con Margarita von Brentano, a quien siempre recuerdo con mucho afecto, estudié la fenomenología del espíritu. Danilo no se metió nunca con Hegel, ni con Marx, ni con Freud, pero era muy bueno enseñando a Aristóteles, por ejemplo. Eso para mí ha sido definitivo. Yo creo que el contacto con Aristóteles temprano, un contacto temprano cuando todavía uno está con la mente muy fresca y muy desprevenido, es como con el ABC, con el abecedario de la filosofía de Occidente. Entonces yo leí con Danilo Cruz varios diálogos de Platón. Recuerdo, por ejemplo, algunos libros de la República, el Fedón, el Banquete, el Critón, y luego la física y la metafísica de Aristóteles. Fundamental, para mí ese es el ABC, y creo que se debe leer en pregrado, se debe leer con la mente muy inocente. También Danilo era muy bueno leyendo a Kant, la crítica de la razón pura. Yo la crítica de la razón pura la he leído como 4 veces completa, pero mis seminarios sobre Kant ahora se consagran sobre todo a la filosofía de la historia de Kant y a los escritos sociales. Sin embargo, siempre hago una lectura básica de la crítica de la razón pura para la fundamentación. Por ejemplo, para la fundamentación de la filosofía de la historia a partir de la idea de finitud, que emparenta mucho a Kant con Feuerbach y a través de Feuerbach con Marx.
Bueno, yo tuve la suerte de recibir el ofrecimiento de una beca por parte de un profesor alemán llamado Werner Philipp, que en el momento en que vino a Colombia a dar una conferencia era el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre de Berlín. Él me ofreció una beca, yo hice los papeles con mucho escepticismo de no creí que fuera a resultar, pero resultó. Y muy rápidamente me fui. Había terminado estudios en noviembre y ya en diciembre estaba en el avión. Inicialmente a un programa intenso de estudio del alemán, aunque yo ya sabía algo de alemán, inclusive estaba leyendo el Zaratustra en alemán para enriquecer mi vocabulario, porque el Zaratustra está lleno de vocabulario, no es un texto poético o poemático. Yo ya podía leer algo alemán, pero naturalmente pues es una lengua muy difícil. Y estuve 4 meses en el Instituto Goethe, en el sur de Alemania, en Bad Aibling y en Deggendorf, con una intensidad de 5 horas diarias y además obligado a hablar alemán. Sin embargo, debo reconocer que ya el contacto con la universidad, ya de escuchar las Vorlesungen y los ejercicios, tuve un momento de desesperanza porque la lengua era muy difícil. Yo creo que uno se demora mínimo 2 años en realmente apropiarse medianamente de la lengua alemana. Yo creo que toda la vida se la estará uno aprendiendo, ¿no? Es una lengua muy rica, es una lengua que tiene una fuerza semántica, una riqueza, por ejemplo, en las construcciones verbales, que todavía hoy yo a veces me pongo a leer en alemán y tengo que acudir al diccionario y a un buen diccionario, al Slavic Grossman, porque no es fácil. Y procuro leer alemán permanentemente, sobre todo literatura, para mantenerme en contacto. Marcuse nunca fue profesor regular de tipo de estar radicado, aunque había sido nombrado profesor, pero había ciertas dificultades, inclusive de tipo político, ideológico, y él nunca fue profesor de planta o como profesor invitado, pero iba mucho. Yo creo que durante el periodo de la segunda mitad de los años 60, él estuvo en Alemania 3 o 4 veces, en Berlín, también fue a Frankfurt. Y en una ocasión, en un ciclo de conferencias a la que aludió el profesor Meshkat en la reunión que tuvimos hace 2 días, y que leyó unas conferencias que fueron recogidas con el título El fin de la utopía. Yo intervine, yo le hice una pregunta a Marcuse y con motivo de esa intervención la profesora Margarita Fonventano, que formaba parte de la mesa redonda, nos invitó a comer a un boliviano de origen alemán, hijo de un judío alemán, León Bieber, y a mí a cenar con Marcuse. Entonces tuve pues el honor de estar con Marcuse un par de horas hablando con él, que por cierto yo me sentía muy tímido, no me sentía muy suelto. Tal vez explicable porque era pues el gran personaje y yo era un pelado del tercer mundo. Bueno, a mí me parece que eso tiene que ver con el desarrollo político, ideológico del país, porque la regeneración clausuró el debate ideológico del siglo XIX entre el positivismo, el pragmatismo y la neoescolástica.
Usted sabe que Miguel Antonio Caro tuvo como ministro de Educación, en esa época se llamaba secretario de Educación Pública, a Monseñor Rafael María Carrasquilla, discípulo del cardenal Mercier, el restaurador de la Universidad de Lovaina. Y durante toda la época de la República Conservadora, el neotomismo fue prácticamente la filosofía oficial del país, aunque hubo rescoldos de esfuerzos de individuos tan notables como Sanín Cano por divulgar otra cosa, por divulgar a Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Sanín Cano tuvo correspondencia con Brandes, Georg Brandes, el esteta danés que difundió a Nietzsche en Escandinavia. Entonces hubo una influencia de Nietzsche en Silva, en Sanín Cano, en los nuevos, pero la filosofía oficial, Carrasquilla leyó a Nietzsche. Claro, una lectura que hoy en día nos puede parecer muy ingenua, pero bueno, era algo mejor que leer ni siquiera a Santo Tomás, sino a Balmes, a Jaime Balmes, que hoy en día uno realmente no puede tener ni siquiera consideración con las banalidades de Jaime Balmes, ¿no? Todavía Santo Tomás, pues en su momento sí, es una suma del siglo XIII, pues. Entonces, esa generación de juristas que nacen hacia 1910, 1920, tienen un contacto indirecto con la filosofía en la medida en que el derecho constitucional y el derecho público está vinculado a la filosofía. Hay una filosofía del derecho de Kant, de Hegel. Y particularmente la influencia de Hans Kelsen, que representaba en los años 30 la tradición liberal democrática, además de que Kelsen buscaba fundamentar una teoría pura del derecho en Kant. Entonces ellos, digamos, atravesaron la filosofía del derecho y se encontraron con la filosofía como tal. Y yo le atribuyo un gran mérito, un inmenso mérito a esos juristas que se hicieron filósofos, precisamente porque ellos participaban de la filosofía teniendo en cuenta el primado de la razón práctica. Era la lucha entre la democracia y el fascismo. Era en el momento en que había, inclusive en Colombia, partidarios del hitlerismo, partidarios del fascismo. Hay que tener en cuenta la coyuntura de la Guerra Civil Española, ¿no? Durante los 3 años de la Guerra Civil Española, el país se polarizó. Aquí había realmente falangistas, había lectores de Hitler, había intentonas. En Barranquilla, por ejemplo, el libro La Colombia Nazi muestra muy bien cómo se organizó una colonia nazi allá. Manizales con los leopardos. Manizales y en Antioquia con los leopardos. Hay que recordar el libro de Silvio Villegas, No hay enemigos a la derecha. Comienza con un elogio a Charles Maurras, incluye elogio expreso a Hitler. Y estos filósofos, como Cayetano Betancourt, que era profundamente católico, era profundamente cristiano, pero no era un sectario ni era un parroquial. Entonces Cayetano Betancourt, Rafael Carrillo, que es el senior de la filosofía moderna en Colombia, y Danilo Cruz fundaron el instituto. También en esa época Cayetano Betancourt, Abel Naranjo Villegas publica una filosofía del derecho, pues sentaron las premisas para un estudio sistemático, para un estudio profundo, para un contacto directo con los textos. El programa que diseñó Carrillo básicamente era un programa muy ambicioso para su época, era un programa que implicaba el conocimiento de las lenguas clásicas, del griego, del latín, del alemán, y un contacto directo frente a la tradición de los manuales de historia de la filosofía, del padre Ginebra, del Tratado de Filosofía del Derecho del padre Bermúdez. Ahora se trataba de estudiar directamente a Kant. De manera que nunca tendremos suficiente gratitud hacia ese puñado de individuos. Son Nieto Ardeta, Cayetano Betancourt, Danilo Cruz, Rafael Carrillo, Abel Naranjo Villegas,
2 o 3 más en la provincia. Gutiérrez Girardot ya como discípulo de ellos, ¿no? Gutiérrez Girardot forma parte de la primera generación de estudiantes de filosofía, también es director del periódico de Barranquilla, del Heraldo. Blanco. No, Julio Enrique Blanco es otra cosa. Julio Enrique Blanco es un individuo muy aislado que tiene mucho mérito porque él tradujo los prolegómenos de Kant en 1918, pero el director del periódico El Heraldo de Barranquilla fue uno, me decía mi Cayete, me decía mi Danilo Cruz Vélez que era una promesa. Él luego, por razones familiares, Fernández creo que se llama, pues, como era hijo del fundador, terminó vinculado al periódico y entonces no pudo desarrollarse como filósofo, porque usted sabe que el periodismo es agotador y absorbente. Entonces yo creo que es un mérito realmente que nunca podremos agradecerles el esfuerzo tan modesto, sobre todo Carrillo, ¿no? Carrillo era una persona que prácticamente hasta unos años antes de morir, él tuvo al final sí una vejez, una senilidad. Los últimos 3 o 4 años estuvo muy agotado ya, murió muy viejo, murió de cerca de 90 años, pero él se mantuvo siempre alentando a los jóvenes con una actitud muy abierta, con una actitud nada pedante, que es algo que desafortunadamente es muy frecuente encontrar entre los jóvenes, que lo primero que aprenden es pedantería, ¿no? Bueno, usted... Y es que en uno de los ensayos de Economía de la Modernidad Postergada cito un estudio de Sarmiento sobre el estudio del derecho, y ese texto me lo prestó Juan Guillermo Gómez. De manera que fue ya en la experiencia docente acá, en contacto con los estudiantes y leyendo sobre el país. Es que yo había tenido un periodo, usted dice autista, bueno, me parece un poco exagerado porque es una categoría psiquiátrica y yo soy muy prudente en la utilización de esos términos, pero yo había tenido un periodo casi autista en el sentido de ver solo lo ontológico, de ver, como le digo, cuando yo me fui para Alemania todo para mí era ser en el mundo, Dasein, Sorge, ¿no? Y no me daba cuenta de que también existía el mercado, de que existía el contenido material de las categorías. Es que el concepto de trascendencia, yo me pongo a pensar en un ensayo como el de Heidegger, Von Wesen des Grundes, la esencia del fundamento. Es un análisis de la trascendencia vacía, de la trascendencia en el vacío existencial. Y lo que hay detrás del concepto de trascendencia es lo que llamaba Marx trabajo, praxis. Praxis en el sentido ontogenético, en el sentido de la ontogenia, de la relación del ser del ente, la relación del ente a través de su ser, que es una cosa realmente muy novedosa en la lectura que hace Heidegger de Husserl. Porque hay que tener en cuenta que Heidegger aprovechó mucho a Husserl. No lo digo como crítica, me parece que forma parte del proceso generacional. El joven aprovecha del viejo. Que eso es muy original en